Forsua. ¿Cómo identificar los puntos críticos de control en la implementación del sistema HACCP? Y bueno, antes de entrar a este tema que es súper interesante y súper importante, es importante mencionar que pues el hombre ha observado una relación entre los alimentos que ingiere y las enfermedades que pudieran desencadenarse. Es decir, el hombre ha observado que los alimentos que ingiere se convierten en alimentos inseguros con determinadas prácticas. Y esto lo ha observado porque existen cambios en las características organolépticas. Y estos cambios en estas características organolépticas le han dado información al hombre acerca de que pues ya no se encuentra en condiciones óptimas y que quizás no sea prudente consumirlos. A finales de los años 60, la humanidad inicia una nueva etapa y esta etapa está enmarcada por los viajes espaciales. Es decir, cuando ya existe esta necesidad o esta forma de dar respuesta el hombre a lo que hay más allá de nuestro planeta, pues se enfrenta a muchísimos retos. Y dentro de estos retos, el primero pues es buscar transportar alimentos con características únicas desde la perspectiva nutrimental, pero indudablemente también se ocupa y se preocupa de incluir el factor inocuidad. ¿Esto qué quiere decir? Que existe esta necesidad de transportar alimentos que no le generen un daño a las personas que estaban abordando pues estas naves para poder salir de nuestro planeta y explorar pues la luna. Entonces se empieza a preocupar por las características intrínsecas del alimento, pero también porque este alimento pues llegue en las condiciones óptimas y no le provoque un daño a las personas, a la tripulación que necesitaría ingerir estos alimentos por temas de nutrición y por otros temas. Así es como surge el sistema HACCP, que es el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. Y estas siglas pues corresponde a esto que les acabo de mencionar por sus siglas en inglés. Este sistema, un sistema preventivo, es ideado por una empresa, la empresa Pillsbury Company, el Ejército de los Estados Unidos y la Administración Espacial y de la Aeronáutica, la NASA. Entonces, ellos en conjunto diseñan un sistema que es el que estamos revisando, el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control por sus siglas en inglés, para tener un mecanismo que asegure que los alimentos que son transportados al espacio pues sean inocuos, es decir, que no le generen una enfermedad a los tripulantes. Y bueno, para eso nosotros tenemos que entender qué es el HACCP. El HACCP es un instrumento para evaluar los peligros y establecer sistemas de control que se centren en medidas de control. ¿Para qué? Para mitigar, para reducir a un nivel aceptable pues estos peligros. Y eso a través de toda la cadena de alimentos, en lugar de enfocarnos a realizar pruebas a un producto final. Si se dan cuenta en esta breve definición que les acabo de compartir, reconocemos que el sistema HACCP nos proporciona una metodología preventiva. ¿Por qué? Porque busca establecer medidas de control a lo largo de la cadena de alimentos para disminuir precisamente estas probabilidades de contaminación que pudieran afectar el tema de inocuidad. Y esa contaminación observada desde diferentes ámbitos, como son el ámbito biológico, el ámbito físico y el ámbito químico. Y esta es una definición que podemos encontrar en el Códex Alimentario y que es de gran valor para aquellos que queremos abordar o que estamos interesados en conocer en qué consiste este sistema. Aquí en este slide ustedes pueden observar las siglas tanto en inglés como en español de análisis de peligros y puntos críticos de control, y eso es lo que compone el sistema HACCP. El desarrollo de un sistema HACCP puede identificar la necesidad de realizar diferentes cambios o intervenciones en los procesos. Por ejemplo, cambios en los parámetros de elaboración, modificación en las etapas de elaboración, incluir tecnología en nuestro proceso de fabricación,
modificar las características del producto final, poder alterar, por así decirlo, el método de distribución de tal forma que cumpla con los requerimientos, poder cambiar el uso previsto y también cambiar las buenas prácticas de higiene aplicadas. Entonces, uno de los entregables del sistema HACCP, pues es el poder robustecer nuestros procesos, el tener un criterio que cuestione cómo hemos diseñado los mismos, que rete el diseño original y que nos pueda aportar si es necesario realizar alguna modificación en el mismo, pues para asegurar la inocuidad de los productos. En cuanto a las etapas que conforman el sistema HACCP, tenemos diferentes etapas. Estas ustedes las pueden encontrar en el códex. Es lo que conocemos como los 5 pasos previos a esta secuencia lógica, pues para la aplicación del sistema HACCP. Primeramente, pues poder establecer y formar un equipo HACCP, es decir, un equipo que pueda ser multidisciplinario, que tenga conocimientos técnicos acerca del proceso, que se encuentre involucrado en las diferentes áreas para poder permear mucho mejor la intención de establecer este mecanismo preventivo, que tenga la formación, que sepa cómo realizar este análisis HACCP de tal forma que sus aportaciones pues generen valor, que tenga la actitud de participar en este sistema HACCP y que pueda pues aportar. Ese es uno de los objetivos de este equipo HACCP. En la práctica, pues estos equipos HACCP forman parte de las áreas operativas, de las áreas administrativas, y que su participación genera una aportación importante pues para la construcción de este análisis de peligros. También es importante recalcar su propia capacitación, que tengan conocimiento acerca de este tema, pues para que puedan aportar. El segundo paso de estos pasos previos, pues es la descripción del producto. Poder realizar una descripción detallada acerca de los productos que se elaboran en las empresas en las que ustedes colaboren, de tal forma que podamos detallar a profundidad el producto considerando diferentes rubros, como por ejemplo el tipo de producto del que estamos hablando, sus características químicas, sus características físicas, su método de procesamiento, toda una serie de requerimientos que son importantes para que podamos abordar de mejor forma este análisis de peligros y que podamos conocer el portafolio de productos que estamos manufacturando y con qué diferentes tipos de procesos pues nos estamos enfrentando. La siguiente etapa es la determinación de la aplicación del sistema, donde establecemos precisamente el alcance del mismo. Esto lo hacemos mucho en los sistemas de gestión, pero aquí en esta parte del establecimiento del sistema HACCP, pues se vuelve a ratificar, ¿no? Hasta dónde nosotros estaremos implementando este sistema HACCP. Si lo estamos trabajando para todos los productos de la empresa o solamente nos estamos encargando de algún tipo de productos porque algún cliente en particular nos lo está solicitando o porque así conviene a los intereses empresariales, y es por eso que ahí es donde definimos esa aplicación de este sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. El cuarto paso, pues, es la elaboración de un diagrama de flujo. Esta elaboración del diagrama de flujo pues permite conocer las diferentes etapas por las que pasan los productos. Ahí es donde la gente que domina este tipo de procesos pues tiene una gran aportación porque nos ayudan a poder hacer una descripción de estas etapas y poderlas plasmar en un documento para poder proceder a hacer nuestros análisis. El siguiente paso previo pues es la verificación in situ del diagrama de flujo. ¿Esto qué significa? Significa retar al propio equipo que está haciendo este análisis, ir a piso y seguir este diagrama de flujo y confirmar que efectivamente lo que determinamos con el conocimiento técnico de todo el equipo es lo que realmente existe en el proceso y que no ha habido modificaciones desde que fue plasmado
por así decirlo, en papel. Entonces, esta verificación in situ pues nos permite confirmar que efectivamente en piso estas etapas de proceso actualmente están operando, siguen vigentes y es una etapa en la que el producto pues esté pasando. Esta secuencia lógica para la aplicación del sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control forma parte del anexo 2 del Códex y ustedes lo pueden consultar precisamente en este documento. Estos pasos previos, como su propia declaración lo indica, pues nos permiten establecer como un punto de partida, pues para poder empezar a hacer nuestro análisis de peligros y hacerlo con todos los elementos que correspondan. Que lo estemos haciendo con el pleno conocimiento técnico de todos los integrantes del equipo, que estemos capitalizando todo ese conocimiento importante y que también algunas veces nos permite identificar oportunidades técnicas que a veces no observamos cuando somos operativos y que no nos preguntamos para qué han sido diseñadas ciertas etapas del proceso. Entonces, estos pasos previos pues ayudan mucho y enriquecen al equipo de HACCP para poder tener mayores elementos para poder abordar este análisis. Y en caso de que haya una oportunidad, pues es un buen momento para disminuir estas brechas y poderlas intervenir. Los siguientes pasos son los que conocemos como los 7 principios y estos principios forman parte precisamente de este anexo 2. Nada más que para fines de capacitación los dividimos con la finalidad de poderlos observar de mejor forma. Y bueno, el primer principio es enumerar todos los peligros posibles, ejecutar el análisis de peligros y determinar las medidas de control. Este principio indudablemente es una de las etapas de este instrumento de las más robustas, de las que más tiempo le llega a tomar al equipo de HACCP. ¿Por qué? Porque hay que identificar y enumerar todos los peligros posibles que tenemos en nuestras materias primas, en nuestros productos intermedios y en nuestros productos terminados. Asimismo, desde la perspectiva del proceso, con las etapas iniciales, las etapas intermedias y las etapas finales. Entonces, enumeramos todos estos peligros posibles, pero esa enumeración de peligros posibles indudablemente tiene que estar soportado de información técnica proporcionada por proveedores, de información científica, de conocimiento técnico que tenga la empresa en el sector en el que se esté desarrollando. Entonces, hay muchas entradas de información que forman parte de este primer principio. Y es uno de los principios pues como más robustos porque requiere tener mucha profundidad y mucho criterio y cuestionar todos estos peligros posibles sin exagerar, pero tampoco sin ser demasiados laxos. Aquí hay que recordar que el objetivo principal es asegurar que los productos que estamos manufacturando sean inocuos y que no le causen un daño a la salud del consumidor. Entonces, ya que los enumeramos, ejecutamos el análisis de peligros en base a la metodología sugerida y determinamos qué medidas de control vamos a establecer para poder disminuir, eliminar o mitigar a un nivel aceptable estos peligros. El segundo principio es el de la determinación de los puntos críticos de control. Con la metodología ya establecida para este instrumento, este sistema preventivo, pues determinamos a través de una secuencia lógica cuáles son estos puntos críticos de control, cuáles son estas últimas etapas del proceso en donde nosotros estamos controlando los peligros y que es relevante poner nuestra atención, nuestra ocupación para que se estén controlando estos peligros y riesgos relacionados con la inocuidad. El tercer principio es establecer los límites críticos para cada punto crítico de control. Eso significa establecer los rangos que nosotros definiremos como máximo o el mínimo y el máximo, dependiendo de las características del punto de control que estemos abordando, y estableceremos cuáles serán los puntos de corte para poder tomar pues estas acciones y estas correcciones y estos mecanismos que nos permitan no elaborar un producto no inocuo.
Aquí es muy importante también hacer uso de la información que tengamos a nuestro alcance para poder hacer este establecimiento, información técnica, información científica respaldada o el propio conocimiento técnico que se tenga del proceso por parte de la organización. Nuestro cuarto principio es establecer un sistema de vigilancia para el punto crítico de control, es decir, cómo estaremos realizando este control, este monitoreo, tener este punto crítico de control, por así decirlo, en nuestras manos, bien vigilado y bien atendido. ¿Por qué? Porque hemos identificado que es una etapa crítica, que es la última etapa en donde nosotros podemos controlar estos peligros y que requieren nuestra atención. El quinto principio, pues, es establecer qué medidas correctivas vamos a detonar ante desviaciones de los parámetros de este punto crítico de control. Aquí es muy importante pues poderlas establecer con toda la claridad posible de tal forma que las personas que estén involucradas en estos monitoreos o estos sistemas de vigilancia del punto crítico de control pues tengan la capacitación, tengan la competencia madurada en base a los mecanismos internos que haya establecido la empresa como mecanismos de capacitación y entrenamiento que permitan pues dar las herramientas necesarias para poder establecer estas medidas correctivas. El sexto principio es establecer procedimientos de verificación. Si bien ya establecimos nuestros sistemas de vigilancia de este punto crítico de control y establecimos estas medidas correctivas, ahora ¿cómo estaremos verificando que efectivamente se estén llevando a cabo? De tal forma que no queden en el olvido, de tal forma que no solo ya capacitamos y ya entrenamos y bueno, yo ya me olvidé como equipo HACCP, no, el equipo HACCP también piensa como en esta opción de cómo vamos a verificar que lo que establecimos se esté llevando a cabo. Y ahí es donde pues este principio nos invita y nos empuja a establecer estos procedimientos de verificación que los podemos realizar a través de los mecanismos que tengamos implementados en nuestra organización, como por ejemplo inspecciones, auditorías, revisiones de piso, auditorías externas, etcétera. Muchas veces estos procedimientos de verificación forman parte de lo que se hace en la empresa y se acotan a lo que tenemos de forma interna, como las inspecciones, las revisiones diarias, las revisiones semanales, las quincenales o las propias auditorías internas, sin recurrir a una auditoría externa. Y el séptimo principio, pues, es el establecimiento de un sistema de documentación y registro, es decir, cómo estaremos controlando la información de tal forma que cuando la lleguemos a necesitar, ésta se encuentre disponible, sea clara y nos proporcione la información que necesitamos, tanto para irla a buscar en el momento en el que la necesitemos como el establecimiento de esta propia documentación de tal forma que nos permite mantener en vigilancia y documentar las medidas correctivas y establecer los procedimientos de verificación en algo tangible, en algo que podamos recurrir a él una vez que lo lleguemos a necesitar. Y bueno, pues básicamente estos son los 7 principios, es decir, son las etapas que se necesitan para poder realizar nuestro análisis de peligros y puntos críticos de control. Esta metodología indudablemente tiene pues todo un enfoque preventivo y nos permite mantener nuestros productos de forma inocua, de forma que no le cause un daño a la salud de los consumidores, que es una de las primeras ocupaciones que tenemos como profesionales en la industria de los alimentos y que lo traemos en el radar y siempre estamos como con esa ocupación profesional de poder atender este requerimiento. Para la parte de cómo hacer los diagramas de flujo, que es uno de los pasos previos que revisábamos dentro del análisis de peligros y puntos críticos de control, aquí lo que tenemos que hacer pues es abarcar todas las fases de producción de un producto determinado. Incluso se debe de incluir todas aquellas etapas del proceso donde exista una reelaboración. También hay que indicar todos los insumos, incluso los ingredientes y materiales de contacto con los alimentos, así como todos aquellos materiales auxiliares como por ejemplo agua y aire cuando sea pertinente.
Aquí podemos observar un ejemplo de un diagrama de flujo. Mientras más detallados y más información contenga, pues va a apoyar mucho la realización de nuestro análisis. Entonces aquí observamos las etapas de la producción. Por ejemplo, este diagrama de flujo es para un proceso de la industria láctea, donde se inicia con una recepción de la leche para posteriormente pasar por una etapa de higienización, una etapa de desnatado y estandarización, y ahí hay un comentario acerca de cómo se estandariza la materia grasa, en qué porcentajes y los sólidos. Posteriormente una etapa de concentración, donde esta etapa de concentración pues lleva subetapas, y aquí en este diagrama de flujo la podemos observar como un precalentamiento y cuáles son las consideraciones, un pasteurizado, un primer efecto, segundo efecto, los sólidos a la salida. En la medida en lo que ustedes construyan un diagrama de flujo robusto, detallado, a profundidad y con información que agregue valor, también no perdernos en información que no nos genera un valor agregado, el valor de este diagrama de flujo cuando hagamos el análisis de peligros pues será indudable. Entonces, aquí observamos otras etapas del proceso. Por ejemplo, observamos si existe algún ciclo que se cumpla en una de estas etapas o una incorporación de algún producto intermedio que se anexe en alguna etapa ya posterior de nuestro diagrama de flujo, la tendremos que incluir. Por ejemplo, aquí después de homogenización viene una etapa de cámara spray con determinados parámetros y con determinadas consideraciones, para posteriormente terminar con un proceso de envasado. Entonces, esta es una muy buena opción, una sugerencia de cómo hacer la construcción de nuestros diagramas de flujo y que pues nos permitan poder realizar nuestro análisis de peligro de mejor manera. Algo que también tenemos que considerar es, pues se podrá utilizar el mismo diagrama de flujo para varios productos si su fabricación comparte fases de elaboración similares. Entonces ahí dependerá mucho de las características de los productos que estemos analizando, pero existe esa posibilidad. Las operaciones complejas de fabricación pueden desglosarse en módulos más pequeños y manejables, y se pueden elaborar múltiples diagramas de flujo vinculados entre sí, y eso pasa muchísimo, que una etapa que ya fue detallada a través de un diagrama de flujo es vinculada a otra etapa de proceso y que es detallada. ¿Por qué? Porque esta etapa anterior pues le dio los insumos necesarios para poder continuar esta etapa de proceso. Entonces aquí observamos otro tipo de diagramas de flujo. Aquí, por ejemplo, se puede dividir por alcance, por así decirlo, que le toca al contratista, que se registra, cuál es la unidad de contratación, el área responsable, y si hay algún tema administrativo involucrado, pues también. También se puede hacer como un diagrama de entradas, proceso y salidas, que es lo que a veces llegamos a conocer como CIPOC. Y aquí podemos observar las etapas de proceso detalladas, cómo pasan de una área a otra, y hay toma de decisiones, y esas tomas de decisiones hay opciones para poderlas abordar de una forma o de la otra, de tal forma que al final tengamos un producto pues entregable para otra etapa del proceso. También para esta elaboración de los diagramas de flujo se utilizan estos para elaborar el análisis de peligro, son nuestra base para poder determinar la presencia, el aumento, la disminución o la introducción de peligros en las diferentes etapas. Es muy importante recordar que deben de ser claros, precisos y lo suficientemente detallados para poder realizar nuestro análisis de peligros. Ese nivel de detalle dependerá del expertise del equipo HACCP, de la información técnica que ellos tengan a su disposición, y si nos falta, hay que detallarlo lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque esto nos permitirá tener todos los peligros considerados y realizar un buen análisis de peligros. Entonces, todo depende mucho de estas etapas previas. Entonces, hay que hacerlas muy bien, hay que hacerlas con conciencia, con detalle y con muchísima responsabilidad, porque esto que estamos diseñando, pues será la base
para el establecimiento de nuestros planes HACCP. Aquí les muestro otro ejemplo de diagrama. Y bueno, aquí observamos otra forma de plasmar la información de nuestros procesos. Se los pongo como ideas para que ustedes robustezcan los que ya tienen o los que ya han trabajado con ellos, o aquellos que no lo han hecho, pues poder tener una visualización de cómo hacer un diagrama de flujo que se puede dividir en otras etapas de proceso dependiendo de los productos finales que tengamos en las empresas en las que colaboramos o en nuestras propias empresas. Los diagramas de flujo deben incluir, según corresponda y sin limitarse, lo siguiente, pues la secuencia e interacción de las fases de la operación, el momento en el que se incorporan al flujo las materias primas, los ingredientes, los coadyuvantes de elaboración, los materiales de envasado, los servicios y los productos intermedios. Ya que observamos otro diagrama, por así decirlo, general, y de aquí ya pueden surgir los diagramas específicos para cada etapa del proceso. A veces esta es una buena estrategia cuando estamos haciendo nuestros diagramas de proceso, que cuando nos enfrentamos realmente a este tipo de metodologías, pues decimos, bueno, ¿cómo vamos a abordar todo el proceso que tenemos? Pues así, de lo general a lo particular, y así ir profundizando hasta lo más detallado que se pueda para poder hacer nuestro análisis de peligros con mucha información, con congruencia, con conciencia, para poder obtener un plan HACCP robusto y que realmente a través del tiempo se pueda robustecer. Es importante considerar todo el proceso externalizado, es decir, el tema de lo general a lo particular, el momento en que se produce la reelaboración y el reciclado, si es que ustedes en su proceso tienen estas etapas, el momento en que se liberan o se eliminan los productos finales, los productos intermedios, los residuos y los subproductos, que es algo que también tenemos que considerar. No solamente el paso y la transformación de las materias primas y estas etapas de transformación, sino también qué residuos se están generando, cuáles son los subproductos o si estos entran a otro proceso para poder elaborar otro tipo de productos. Entonces aquí lo que nos pide esta metodología es como traer todo en el contexto de lo general a lo particular y detallarlo lo más que se pueda. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer la identificación de los puntos críticos de control? Para eso, el propio Codex nos da algunos ejemplos de hojas de trabajo para poder realizar este análisis de peligros. Para eso, vamos a listar todos los peligros potenciales y probables relacionados con cada fase. ¿Cuál fase? Pues las fases que describimos en nuestros diagramas de flujo. Realizaremos nuestro análisis de peligros identificando qué peligros son significativos y para eso pues hay que establecer la metodología que vamos a utilizar para poder hacer esa identificación. Finalmente, examinar las medidas para controlar los peligros identificados, que era el punto 6, que ya revisábamos con anterioridad y que también pues es este principio 1. En este ejemplo de hoja de trabajo que nos comparte Codex, si se dan cuenta, vamos a estar colocando la fase de estos diagramas de flujo que ya hicimos y de cada fase identificaremos los posibles peligros que se ven introducidos. Aquí es muy importante ratificar la palabra posibles. No es que se estén dando, quizás no se están dando, pero hay que poder analizar cuáles son los posibles peligros que puedan ser introducidos, controlados o acentuados en esta fase. Y los clasificaremos en biológicos, físicos y químicos. Aquí están estas siglas por sus siglas en inglés. En la columna 3 nos pregunta, ¿se debe abordar este posible peligro en el plan HACCP? Entonces, en función de identificar este peligro como importante, pues es aquí donde estableceremos si contestamos sí o contestamos no. La cuarta columna pues nos indica que justifiquemos la decisión de la columna 3. Aquí deberemos desarrollar la justificación. Ya la columna 5 nos pide qué medidas se pueden aplicar para evitar o eliminar el peligro o reducirlo a un nivel aceptable. Y aquí tendremos que declarar qué medidas se tienen
para poder evitar o eliminar el peligro y, si no se puede, reducirlo a un nivel aceptable. Y así estaremos haciéndolo por cada fase. Aquí es donde nosotros observamos la importancia de hacer nuestros diagramas de flujo detallados. Aquí les comparto unos ejemplos de instrumentos que pueden utilizar para determinar si sus peligros están siendo significativos. Por ejemplo, tenemos una matriz de 3x3 o la matriz de 4x4, donde existe una valoración de los riesgos, tomando en consideración dos factores. El primero, la severidad, y el segundo, la probabilidad en el caso de esta matriz de 3x3. Para el caso de la matriz de 4x4 considera probabilidad y a la severidad le llama consecuencias. Y en base a eso, pues hay una puntuación numérica para esta matriz de 3x3 o en la matriz de 4x4 existe una categorización de insignificante, moderado, dañino o extremo para poderlo identificar. Y ya nosotros determinaremos cuáles serán los peligros que hemos considerado como extremos, como altos, dependiendo de la matriz que utilicemos y poderlos pasar a las siguientes etapas que nos pide nuestra metodología. Aquí les muestro también otra herramienta que podemos utilizar que se conoce como el árbol de decisiones. Aquí en este árbol de decisiones pues son diferentes pasos donde nos vamos preguntando a través de esta metodología de tal forma que podamos identificar si es un punto crítico de control, si no es punto crítico de control, si tenemos que modificar nuestro proceso porque así lo amerita. Por ejemplo, en la primera pregunta de este árbol de decisiones nos indica, ¿existen medidas preventivas de control? Y nosotros contestaríamos sí. Entonces nos vamos a la pregunta 2, pero si resulta que la respuesta es no, nos volveríamos a preguntar, ¿es necesario el control en esta fase para asegurar la inocuidad? Si la respuesta es no, con eso nosotros podemos determinar que no es un punto crítico de control. Pero si determinamos que sí es necesario, necesitamos modificar la fase del proceso o del producto. No podemos continuar analizando. ¿Por qué? Porque tenemos ahí un peligro inminente. Entonces tenemos que tener algo que mitigue. Para la pregunta 2, ¿ha sido específicamente concebida la fase para eliminar o reducir a un nivel aceptable la probabilidad de que se produzca un peligro? Si la respuesta es no, pasamos a la tercera pregunta. Pero si la respuesta es sí, hemos determinado un punto crítico de control. Pero en el hecho de que hubiéramos respondido que no, la tercera pregunta nos indica, ¿podría producirse una contaminación con peligros identificados en niveles superiores a los aceptables o podrían estos aumentar hasta niveles inaceptables? Si nuestra respuesta es no, no es un punto crítico de control y hasta ahí quedamos. Pero si la respuesta es sí, nos volvemos a preguntar, ¿se eliminarán los peligros identificados o se reducirá a un nivel aceptable la probabilidad de que se produzcan en una fase posterior? Si nuestra respuesta es no, hemos determinado un punto crítico de control. Pero si nuestra respuesta es sí, no es un punto crítico de control. Este árbol de decisiones es muy utilizado para poder hacer este establecimiento de puntos críticos de control en nuestro análisis preventivo. Se los comparto pues para que ustedes lo puedan visualizar y puedan identificar sus puntos críticos de control. Cuando ya establecimos nuestros puntos críticos de control, bueno, pues procedemos a poder utilizar este diagrama. Este es el diagrama 3 del Codex, donde nos proporciona un ejemplo de una hoja de trabajo de HACCP, donde podremos listar nuestros puntos críticos de control, volver a declarar qué peligros significativos están asociados a estos puntos críticos, establecer los límites críticos, el rango, si es que eso aplica, o el límite superior o un límite mínimo, dependiendo de las características del punto crítico de control, pues será lo que nosotros determinemos. Posteriormente estableceremos cómo realizaremos la vigilancia, qué vigilancia realizaremos, cómo la realizaremos, cuándo la realizaremos, es decir, la frecuencia y quién la realizará, que es algo muy importante, definir responsabilidades.
Posteriormente, documentar qué medidas correctivas vamos a establecer en caso de una desviación. Asimismo, identificar las actividades de verificación de estos puntos críticos de control y en qué registro lo hemos plasmado. De tal forma que esta hoja de trabajo pues es muy útil porque nos permite plasmar pues la información que se necesita y la podemos encontrar en el códex. Aquí les comparto algunos ejemplos de puntos críticos de control en el sentido de en qué etapas los podemos encontrar. Podemos encontrar las etapas de pasteurización, como por ejemplo las temperaturas, los tiempos. Otro ejemplo de punto crítico de control puede ser uno ubicado en las etapas de refrigeración, también por algún rango de temperatura. Eso también pudiera que el equipo HACCP haya determinado que es importante. Otro ejemplo de etapa donde encontremos puntos críticos de control pues son estas inspecciones electrónicas, si es que las tenemos en las empresas en las que colaboramos, como por ejemplo estas inspecciones que son a nivel visual, a través de tecnología, como cámaras, diferentes tipos de radiación, que permiten precisamente tener pues esta identificación de peligros y que el equipo HACCP haya determinado que son puntos críticos de control. Otras inspecciones electrónicas que también podemos encontrar pues pueden ser inspecciones olfativas, dependiendo de las características del proceso que tengamos en nuestros análisis y pues del sector al que pertenezca la empresa en la que colaboremos. También inspecciones electrónicas que estén enfocadas precisamente a metales y que estemos utilizando algún principio o físico pues para poderlos controlar, puede ser un ejemplo de punto crítico de control. También pudiera ser en las etapas de acidificación poder encontrar este control y este cuidado. Otros ejemplos que podemos encontrar puede ser en las etapas de curado y de salmuera, que las concentraciones, los tiempos de contacto sean importantes para poder eliminar o poder reducir o mitigar a un nivel aceptable los peligros que hayamos identificado y que después de haber pasado por toda esta metodología hayamos identificado que es un punto crítico de control y que merece toda nuestra atención. Otro ejemplo pudiera ser la deshidratación, como este método o esta etapa de proceso que utiliza un método físico para poderla llevar a cabo y que pudiera ser importante para la empresa en la que colaboramos. Otro ejemplo de punto crítico de control puede ser el lavado en cuanto al propio diseño que ya se tiene, temperaturas, químicos, tiempos de contacto, de tal forma que esto sea una etapa que hayamos determinado como equipo HACCP y que sea ya establecida como punto crítico de control pudiera llegar a ser. Otra opción puede ser en las etapas de intercambio iónico de metal, poder identificar precisamente estos controles de tal forma que podamos mitigar estos peligros. Ahora bien, estos ejemplos de puntos críticos de control les pudiera llegar a sonar en sus operaciones, sin embargo, no son establecidos de forma arbitraria. Todo depende del diseño que tengan en sus empresas, en las empresas en las que colaboren, depende de la tecnología, del diseño que se tiene. Quizás para algunos refrigeración no es punto crítico de control, pero para otros sí. Entonces, el poderles decir específicamente cuáles son, pues no se puede, porque depende de las características de su proceso, del diseño, de la infraestructura, del recurso que se haya destinado para este diseño y que cada etapa de proceso pues está diseñada para determinados entregables. Entonces, estos pudieran ser opciones y ejemplos para que ustedes lo traigan en el radar, en perspectiva acerca de qué pudieran ustedes encontrar en sus análisis de peligros. Preguntas frecuentes. ¿Cómo identificar los puntos críticos de control en la implementación del sistema HACCP? Estos ejemplos los podemos utilizar en análisis de riesgo para un programa de limpieza. Pues generalmente cuando diseñamos un programa de limpieza, pues tenemos otro tipo de consideraciones. Esta metodología que compartimos, que es la metodología HACCP, pues nos permite determinar puntos críticos de control.
También cuando nosotros ya tenemos más experiencia, pues nos permite tener como un criterio más crítico y detallado acerca de cómo abordar problemáticas para otro tipo de temas. Yo te invitaría a que lo que revisamos lo pudieras aplicar en el HACCP, y si tú ya tienes como mucha experiencia en este tema, pues poder cuestionar tus programas de limpieza. El color del producto es algo que toma muy en cuenta el cliente, pero el color no tiene ningún efecto sobre la salud. ¿Debería considerarse esta característica como un PCC? El HACCP está enfocado a peligros y riesgos en temas de salud. Entonces, esta más bien es una característica de calidad de tus productos que indudablemente tú deberás tener pues ciertas especificaciones a cumplir si es que tú ya has determinado que para el cliente para el que va diseñado el color es un atributo importante. Tú ya ahí determinas para otros temas como los temas de calidad qué es lo que es relevante, pero para temas de inocuidad y de punto crítico de control pues no tendría ninguna relevancia. ¿Es posible que al realizar un análisis de peligros no llegue a tener ningún punto crítico de control? La respuesta es, de lo que yo he visto en base a mi experiencia, es no. Sí lo he visto cuando empezamos a hacer los análisis, que a lo mejor no tenemos el detalle y la profundidad para hacerlos y precisamente no llegamos a un punto crítico de control. Pero la verdad es que yo no he visto en mi experiencia algún proceso de manufactura donde no haya. ¿Por qué? Porque los peligros están y está diseñado nuestro proceso para poderlos mitigar y reducir a un nivel aceptable. Entonces, bajo ese nivel de concepción, pues tenemos en el radar que sí vamos a tener puntos críticos de control. Se me complica diferenciar un PPC y un PPRO. ¿Cómo los diferencio? ¿Cómo puedo definir cada uno? Un prerequisito operacional, que es una medida de control, está determinado porque no es la última etapa de tu proceso en la que tú estás controlando el peligro. ¿Eso qué quiere decir? El punto crítico de control es tu última etapa de proceso en donde tú ya estás controlando el peligro. El PPRO es una medida de control más robusta que un prerequisito, pero que no es la última etapa y que puede ser que lo tengas en diferentes etapas para poder mitigar y controlar. Esa es una buena forma para que tú puedas diferenciarlos uno de otro. O sea, el análisis de peligros tú ya lo corriste y ya determinaste que no tienes punto crítico de control. Yo te invitaría a revisar ese análisis de peligros para evaluar que efectivamente no tienes ningún punto crítico de control, o bien ahí tenemos una oportunidad en la capacitación de las personas que están realizando el análisis y en conocimiento técnico. No tendrías que implementar nada si no tienes punto crítico de control. O sea, tu análisis lo hiciste, pero no tendrías que implementarlo. Más bien como que habría que ver hacia atrás, un poquito más de cuestionarnos acerca de la profundidad en la que se hizo el análisis. Para evitar peligros, ¿qué tan considerable es el apoyo de la empresa para garantizar su eficacia? Indudablemente el apoyo de la alta dirección es primordial. ¿Por qué? Porque hay que gestionar y brindar recursos necesarios para poder hacer este análisis. Estamos hablando que en la mayoría de los casos el personal operativo con conocimiento técnico y experiencia son los que participan en estos análisis. Entonces, el alta dirección debe saber la importancia de hacer el análisis, del valor agregado que se tendrá, y la conciencia de que si hemos implementado este sistema de análisis de peligros, podemos llegar a más clientes, poder ya pensar en un sistema de certificación. ¿Por qué? Porque ya hemos avanzado en nuestra madurez como organización. El principio 7 se mencionó la verificación del sistema. Sin embargo, tengo entendido que también se debe contar con validación del plan. ¿Podrías explicar un poco más cómo realizar ambas etapas o si no se requiere validación? La parte de la validación ya viene como parte de los sistemas de gestión. Quizás te lo esté pidiendo un ISO 22000, un FCC 22000, un BRQ, un IFS. Es por eso que se realizan este tipo de actividades. Una verificación, pues es que tú
detones una actividad de vigilancia para poder observar que tu punto crítico de control se está monitoreando y se está controlando de acuerdo a lo que se diseñó, de acuerdo a lo que está establecido. Y ya la validación es como la medida de la eficacia, de la efectividad, de que esas medidas de control te pueden ofrecer un producto inocuo. Entonces, dependiendo de las características del producto que tú estés manufacturando, será el tipo de validación que realices, que es una validación donde estarás buscando el peligro y confirmar que efectivamente con esas medidas de control no observas el peligro en tu producto terminado o en la siguiente etapa en la que esté involucrado. Al momento de determinar la probabilidad de ocurrencia de un peligro, ¿debo considerar la aplicación de las medidas preventivas o no? Sí, cuando tú ya estás valorando tu peligro en tu etapa de proceso y estás valorando este punto específicamente que es la probabilidad de ocurrencia, sí consideras tus medidas preventivas como parte de tu plan. ¿Cuándo implemento un PPRO? El PPRO tú lo implementas como parte de tus sistemas de gestión. Por ejemplo, ISO 22000 ya te pide la implementación de PPROs y si no estuvieras bajo estos esquemas, la madurez de tu propia empresa en la que colabores quizás ya te haya empujado a implementar un programa de prerequisito operativo. ¿Por qué? Porque son medidas preventivas como más focalizadas a determinados peligros y que pudieran aplicar en una o más etapas del proceso. Entonces, posiblemente ya los tienes implementados y no los has identificado. También la metodología HACCP te permite poderlos identificar con mayor claridad. ¿Cómo involucramos a los trabajadores a estos nuevos sistemas? Esta es una pregunta súper interesante y yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos como implementadores del sistema HACCP. Los trabajadores forman parte, pues, de este sistema preventivo. Indudablemente hay un equipo HACCP que hace todo el diseño, todo el análisis. ¿Por qué? Porque se le invierte tiempo, porque se le invierte análisis, se le invierte trabajo en equipo, se le invierte una secuencia lógica en el modo de pensar de los participantes para poderlo desarrollar. Cuando tú ya lo tienes implementado, es muy importante capacitar a los trabajadores, que conozcan de qué se trata este sistema, no solamente decirles qué van a hacer y qué les toca hacer, sino que sí los podamos concientizar, sensibilizar acerca de este sistema preventivo, quiénes participamos, cómo lo hicimos, poderles compartir más y cómo involucrarlos en el tema de que ellos forman parte también de este equipo HACCP porque les va a tocar la parte de ejecución. Entonces, este tema de sensibilidad me parece un tema súper relevante a trabajar con los colaboradores, con los trabajadores, para que ellos sepan la importancia de sus actividades y que una omisión, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de esas posibles omisiones? ¿Cuál es la importancia de una certificación HACCP? ¿Y qué documentación se revisa? ¿Y qué antigüedad de esta documentación se debe de tener? Pues una de las cosas más importantes al implementar un HACCP es que estamos hablando de que empresas que ya lo están implementando, pues ya están en un nivel intermedio, por así decirlo, en cuanto a su conciencia en temas de inocuidad alimentaria. Dos, hay muchas veces es también un requerimiento por parte de las áreas comerciales poder tener esta certificación, ya que nos abre las puertas en el comercio para llegar a otro tipo de clientes, clientes que están más sensibles y más concientizados acerca de la importancia de tener un análisis de peligros y puntos críticos de control, de tal forma que se aseguren que los productos que están comprando estas empresas pues estén seguras que están controlando sus peligros. No es que no los tengan, que los están controlando a niveles aceptables. ¿Qué documentación se revisa? Se revisa toda la documentación, desde la definición del equipo, el diagrama de flujo. Y lo más importante es, así como cuando hacemos proyectos de investigación, es que la antigüedad de los documentos no exceda los 10 años y de preferencia de máximo 5 años. El manejo de 3 productos frescos en las mismas instalaciones, pero en diferentes momentos, ¿se puede considerar como un punto crítico de control? No, más bien cuando tú haces tu análisis de peligros, lo vas a tener que hacer
considerando esta versatilidad que tiene tu línea, porque está manejando estos productos y cada uno con sus particularidades. O sea, tendrás que detallar si hay algún peligro que se potencie en alguna etapa del proceso por haber hecho cambio de esta materia prima y que lo tengas que abordar y que se considere como un punto crítico para estas características de ese producto y fundamental, porque para las otras no, o si para los tres aplica, pues tendrás que demostrar porque para los tres sí te aplica esa medida de control. ¿Cómo podríamos realizar la validación de un punto crítico de control? Los procesos de validación dependen de las características del producto que estés manufacturando. Por ejemplo, si yo quiero validar un peligro físico y ese está involucrado un tamaño de partícula, pues tú vas a tener que agarrar de forma estadística cierta determinada cantidad de producto intermedio, producto terminado, lo que aplique y valorar que efectivamente ese producto no contiene ese peligro que tú has definido en los ciertos rangos. Esa sería la forma en que tú estás haciendo una validación. Y hay que recordar que los protocolos de validación pues son protocolos donde tú estableces de forma detallada cómo estás validando precisamente que este peligro lo estás mitigando, reduciendo a un nivel aceptable y que no lo estás teniendo y que tus medidas establecidas y que tus medidas que ya diseñaste están siendo efectivas. Entonces haces un muestreo estadísticamente representativo, utilizas un método estándar, lo haces con personal capacitado, documentas los resultados, le aplicas un tratamiento estadístico, te fundamentas en información científica o información técnica que tenga la empresa en la que colaboras acerca de ese peligro en particular. Para el caso de agentes biológicos y microbiológicos y físicos, ¿existe alguna bibliografía en especial en el caso de materias primas? Bueno, para los agentes biológicos y toda esta información, pues cuando nosotros ya nos capacitamos en herramientas HACCP, que por cierto aquí en Forsot hay cursos muy buenos acerca de HACCP, ya se abordan precisamente cuáles son los agentes biológicos que tienes que considerar, cuáles son los agentes físicos y sí existe bibliografía, o sea, tú puedes encontrar libros acerca de HACCP, puedes encontrar artículos científicos en la red acerca de alguna implementación o dependiendo del sector en el que te desenvuelvas, también podrás encontrar cómo han hecho sus análisis HACCP, qué metodología han utilizado. Hay veces que hay acceso a tesis que abordan precisamente este tipo de herramientas en algún sector de la industria.